Buenas tardes, profesor. Mi nombre es José Eduardo Sierra Rodríguez y voy a hacer una presentación como proyecto final acerca de Deepwater Horizon en el informe de investigación de accidente. Comenzamos hablando sobre el sistema BOP, que no cuenta con los modos de operación completamente independientes, es decir, que los 6 métodos de emergencia solo permiten cerrar el único BSR necesario para aislar el pozo, excepto el autoshare o el ROV. Todos los métodos normales y de emergencia dependen de la misma cápsula de control. Además, tanto el tiempo como el modo normal o como los métodos de emergencia accesibles al personal requieren los mismos sistemas de comunicación, energía eléctrica o hidráulica. Esta independencia implica que una sola falla podría afectar simultáneamente varios modos de operación del BOP. Iniciaremos con las líneas clave de investigación para el futuro. Es decir, el equipo de investigación trabajó con información física limitada sobre el estado y desempeño del BOP, basó sus conclusiones en los datos disponibles, incluyendo modelos de pozo y del BOP, así como el análisis de cápsulas de control recuperadas y el tubo ascendente deformado, determinando que el BOP respondió lentamente al intento de sellar el anular antes del accidente, que el sistema AMF no funcionó y por fallas en componentes críticos, y que el BSR no logró sellar el pozo, aun cuando probablemente fue activado para el auto share. Continuamos con el antes del accidente. El BOP mostró un desempeño deficiente, el anular se cerró. ¿Qué quiere decir? Probablemente mediante una válvula del BBR, menos de 2 minutos antes de las explosiones, cuando los hidrocarburos ya habían entrado al riser. Además, la reacción del sistema para sellar fue lenta, desde su activación a las 21 horas con 41 minutos, o posiblemente debido al alto flujo que atravesaba el BOP y o una presión insuficiente del preventor anular. Estamos después con el siguiente punto, que es qué pasó después del accidente. Después del accidente, es muy probable que las explosiones y el incendio dañaran los cables MUX. ¿Qué quiere decir? Que los dejó inutilizados los dos métodos de emergencia disponibles para el personal, que es el BCR de alta presión y el EDS. Tras la primera explosión, se cumplieron las condiciones para activar el AMF, pero esto no pudo completar su secuencia debido a fallas en las cápsulas de control, una válvula solenoide defectuosa en la cápsula amarilla y baterías insuficientes cargadas en azul. Además, aunque el ROV, el autoshare y cerró el BCR, este no logró sellar el pozo por completo. En el siguiente punto hablaremos sobre el estado general del BOP. ¿Qué quiere decir? El mantenimiento. Comenzaremos con el mantenimiento, que dice que habla de los registros de mantenimiento eran inexactos, no reflejaban adecuadamente el estado real del BOP. Tras recuperarse las cápsulas de control, se encontraron componentes críticos deteriorados y una pieza no original, lo que evidencia un sistema de mantenimiento deficiente en este sistema de BOP. En modificaciones, se dice que el BOP sufrió múltiples modificaciones desde 1999 que generaron efectos no previstos o no considerados durante estos años, excepto 2 cambios solicitados por el BP. La empresa no fue informada de estas modificaciones, o sea, no hubo comunicación, y el proceso de gestión de cambios no evaluó de cada momento los posibles fallos ni estableció pruebas de verificación posteriores, más adelante en el futuro. A continuación, comenzaremos con los diagnósticos. Los diagnósticos no cubrían todos los componentes críticos, como las baterías del AMF y el sistema disponible que no se usó y adecuadamente o eficazmente para detectar fallas ya presentes como solenoides defectuosos o fugas. En las pruebas de presión realizadas en el pozo cumplían con los estándares, pero no se encontró evidencia de que se hubieran probado en la superficie los sistemas de emergencia AMF y el ROV como existía tras Ocean. Además, existía un requisito para probar regularmente el BCR de alta presión.
En fugas, se identificaron 6 fugas dentro del sistema hidráulico, aunque no se pudo determinar si afectaron la capacidad del BCR para cortar y sellar. Continuaremos con la siguiente sección, que es sobre las recomendaciones de investigación. Esto llevado a cabo después de los análisis que pudieron haber dicho o llevado a cabo el accidente, ¿no? Iniciamos en esta sección se reúnen las recomendaciones elaboradas por el equipo de investigación del BP, dado que se trata de una investigación interna. Es decir, las recomendaciones están dirigidas principalmente a ABP, pero también incluyen acciones para contratistas y proveedores de servicios que participan en las operaciones de perforación y producción. Esto para hacerlo de una manera más general y no solamente en los encargados de los que llevan a cabo dichas operaciones, sino también contratistas, gente externa que esté familiarizada con estos sucesos, ¿no? Es importante aclarar que en algunas recomendaciones se refieren a aspectos cuyo rol en el accidente no pudo determinarse por completo. Esto no significa que el equipo considerara esos puntos como causas directas del accidente, sino que los identificó como áreas que deben fortalecerse para mejorar la seguridad y reducir riesgos futuros. En las recomendaciones se basan en 8 conclusiones clave y se agrupan en 2 grandes ámbitos. La primera habla sobre prácticas de perforación y operaciones de pozos, junto con los sistemas de gestión operativa. Aquí se incluyen mejoras en los procedimientos, controles, análisis de riesgos y en las maneras que se aplican las barreras físicas y operativas durante la perforación y el control de pozos. En la segunda sección tenemos la supervisión y garantía de desempeño de contratistas y proveedores de servicios. Esto implica que reforzar la supervisión técnica y operativa de las empresas externas que aportan equipos, servicios críticos, asegurando que cumplan con estándares adecuados de seguridad, mantenimiento y calidad, ya sea para el personal o quienes lleven a cabo estas operaciones dentro del pozo. El propósito general de estas recomendaciones es evitar que un accidente similar vuelva a ocurrir mediante fortalecimiento de las barreras que deben proteger la operación, barreras físicas, es decir, equipos y sistemas, y barreras operativas, procedimientos, supervisión, controles. En la investigación se señala que estas sugerencias pueden servir como base como tanto para BP o como sus contratistas y proveedores evalúen nuevas medidas de seguridad en sus operaciones de exploración y producción. En la implementación de DWP o WOMS, que es decir, actualización de prácticas técnicas y de cementación, se propone realizar y aclarar las prácticas actuales para contratar guías completas y bien definidas, es decir, sobre cementación, que incluyen reglas obligatorias y prácticas recomendadas, indicaciones operativas claras, definición de los trabajos de cementación considerados críticos y establecer cómo interviene la autoridad técnica, la TEA, en la supervisión y en sus decisiones. En la revisión del estándar GP1010 del control de pozo, se requiere actualizar los lineamientos del BOP para definir requisitos mínimos sobre el número y tipo y capacidad de pistones, establecer estándares mínimos para los sistemas de activación de emergencias dentro del BOP y evaluar la flota de plataformas del BP propias y contratadas, identificar deficiencias y corregirlas para garantizar un cumplimiento y un buen funcionamiento del pozo. Seguimos con las implementaciones y actualización de requisitos de diseño, es decir, se deben incorporar mejoras como estandarizar la instalación del mecanismo de bloqueo del colgador de revestimiento en cabezales submarinos o incluir cargas asociadas a pruebas de presión negativa en el diseño de los revestimientos. Revisión del equipo de estándar del GP1045 en trabajo con presión. Es actualizar esta práctica para incluir pruebas de presión negativa en información más completa, es decir, propósito de la prueba y barreras que se evalúan, consecuencias de un posible fallo, plan de emergencia ante fallos, procedimientos detallados, líneas de prueba, posiciones de válvulas, pasos de operación y puntos de decisión, roles y responsabilidades del personal que estén bien capacitados, criterios claros para determinar éxito o fracaso, proceso de autorización a los resultados no cumplen con los criterios,
Es decir, que se necesita una autorización en caso de que los resultados en pruebas o así no estén bien llevadas a cabo, ¿no? O no cumplan con ciertos criterios de seguridad. Verificación de que los contratistas sigan procedimientos coherentes con GP 1045. También es notificación e investigación de incidentes. Se deben reforzar las reglas para reportar o investigar cualquier incidente que afecte el control del pozo o su integridad. Eso implica asegurar que todos los incidentes se informen correctamente, las investigaciones sean rigurosas, las acciones correctivas se completen de manera efectiva y verificable. En el desarrollo de estándares para cemento espumoso, el BP recomienda imponer al Instituto Americano del Petróleo, el API, que desarrolle una práctica recomendada específicamente para el diseño y pruebas de lechadas de cemento espumoso en condiciones de alta presión y alta temperatura, donde su diseño es crítico para la seguridad del pozo. En una revisión de la gestión de riesgos y gestión del cambio, se pide evaluar y mejorar la consistencia y efectividad de drilling y completions. Aplica sus procesos de gestión de riesgos y MOC. Esto incluye implementar un plan de acción para corregir áreas que no cumplen las expectativas del sistema de gestión operativa, definir requisitos mínimos para los equipos de drill and completions, asegurando que el MOC se aplique de manera uniforme desde la planificación hasta la ejecución, y priorizar la revisión de actividades de perforación de alto riesgo, comenzando por las realizadas en el Golfo de México. En capacidad y competencia tenemos que reforzar el rol de autoridad técnica, que se propone revisar y fortalecer el papel de la TEA en cementación e aislamiento de las zonas. Esto incluye asegurar que haya suficiente personal técnico para recubrir todas las operaciones globales de perforación y completación de los pozos, hacer obligatorio que el TEA revise y pruebe todos los planes y procedimientos críticos relacionados con el aislamiento del pozo, y garantizar que los contratistas relacionados con estas actividades cumplen estándares de calidad, competitividad, técnica y normas operativas. Mejorar los programas de competencia del personal de Drill and Completions. BP debe elevar el nivel de conocimiento y habilidades del personal en roles clave, especialmente quienes trabajan en producción y pozos en aguas profundas. Para ello, se plantea definir claramente los roles críticos que deben incluirse en los programas de fortalecimiento de competencias, establecer cuáles son las habilidades técnicas y liderazgo fundamentales para esos roles, crear un programa de desarrollo de liderazgo de perforación en aguas profundas que incluya formación avanzada y práctica supervisada, implementar proceso formal de certificación con evaluaciones periódicas que incluyan pruebas de conocimiento y demostración práctica de habilidades, esto con el fin de evitar accidentes futuros, y debemos de tener o contar con un personal más capacitado, que cumplan con las habilidades, que tengan liderazgo en caso de alguna emergencia o algún error que puedan llegar a tener. Capacidad y competencia, es decir, formar un programa avanzado de información de control de pozos en aguas profundas. Se propone crear un programa de capacitación más completo y especializado que complemente la formación actual de la industria, que como objetivo tiene formar la capacidad de respuesta y comprensión de los desafíos específicos en el control de pozos de aguas profundas. Y este programa debe contar con incorporar las lecciones de accidentes del Deepwater Horizon, es decir, conocer cuáles fueron los errores o qué es lo que no se llevó a cabo en dicho lamentable accidente, ¿no? Ser obligatorio para todo el personal de BP y contratistas involucrados directamente en operaciones de aguas profundas, tanto en roles de supervisión como de ingeniería. Buscar oportunidades para compartir el aprendizaje con la industria de perforación en general. Capacidad y competencia. El equipo interno especificado de BOP. El BP debe crear equipo central de expertos en BOPs, submarinos y en sistemas de control, incluyendo una figura formal del Z, que es la autoridad técnica de ingeniería de segmentos. Sus funciones incluirían proporcionar garantía independiente sobre la integridad de los BOPs y sus sistemas de control, contar con responsabilidades de autoridad claramente definidas para supervisar y apoyar a los contratistas. Certificación en ingeniería submarina. El BP recomienda solicitar a la Asociación Internacional de Contratistas de Perforación
que evalúe la necesidad de un programa formal de certificación para el personal encargado de mantenimiento y modificaciones del BOP y sistemas de control en aguas profundas. Auditoría y verificación. El fortalecimiento del proceso de auditorías. El BP debe reforzar el proceso de auditoría de sus plataformas para asegurar que los hallazgos se cierren de manera correcta, las acciones correctivas se verifiquen eficazmente y esto se aplique tanto a plataformas propias como a las contratadas. En la gestión del rendimiento de la seguridad de procesos, habla del establecimiento de indicadores de desempeño. Se deben definir indicadores adelantados, preventivos y atrasados para evaluar la integridad del pozo y del BOP como excepciones del DWOP. Eventos de pérdida de contención, por ejemplo, activación del BOP o mantenimiento crítico pendiente de los BOP. Sistema de supervisión por parte de contratistas. Los contratistas deben implementar un sistema de supervisión auditable que permita evaluar continuamente el desempeño de sus equipos de control de pozos y mejorarlo mediante indicadores de desempeño previamente establecidos. Y esto fue todo, esta fue mi presentación y espero que haya cumplido con las indicaciones. Muchas gracias.